Hace pocos días, un seminarista amigo me enviaba una consulta bien interesante sobre el tema de las ofensas. Concretamente la pregunta es si Dios puede ser ofendido por nosotros. Y por supuesto que la primera respuesta que uno tiene es claro que sí. De hecho, una de las definiciones del pecado es esa, que el pecado es una ofensa a Dios. Pero la pregunta tiene una razón de ser. Y es que cuando nosotros estudiamos el misterio de Dios, nos damos cuenta que uno de los atributos divinos es precisamente que Dios es eterno, Dios no cambia. Incluso hay una palabra muy técnica, Dios es impasible. Y esto significa que en sí mismo Dios no puede padecer. Y no puede padecer porque padecer siempre implica cambiar. Y cambiar implica algo que ya no es lo que antes era. Y eso pues va en contra de la eternidad, de la perfección de Dios. Lo que es infinitamente perfecto no puede cambiar sino perdiendo alguna perfección, lo cual es imposible. Es una pregunta muy técnica, pero supremamente interesante. Una pregunta que conecta con otras preguntas que también se han hecho los cristianos a lo largo de los siglos. Por ejemplo, la pregunta por la situación de Dios Padre cuando su Hijo moría en la cruz. Te das cuenta de que es una situación semejante a lo que decimos de la ofensa. Porque si uno dice que Dios Padre no padecía cuando su Hijo estaba en la cruz, pues en la práctica lo que está diciendo es que Dios Padre, es algo así como un insensible, un ser insensible que permanece indiferente frente a algo tan espantoso como es el dolor de su Hijo. Eso no parece que tenga ningún sentido. Pero de nuevo, si nosotros decimos que Dios Padre padece, pues eso tiene nombre, esa es una herejía de la cual hemos hablado en alguna otra ocasión, una herejía que se conoce como patripasianismo, que básicamente lo que significa es la afirmación de que Dios Padre padecía. Pero nuevamente, si Dios Padre padece, pues eso está indicando una especie de sujeción de Dios Padre al ritmo del tiempo y a los acontecimientos de la historia, lo cual va en contra de la afirmación de la eternidad misma de Dios. Entonces no se ve cómo pueda haber una solución ahí. Si estamos diciendo que Dios Padre padece, pues estamos diciendo también que cambia, y si cambia, no es eterno, o por lo menos no es perfectamente eterno, no es perfecto para toda la eternidad o en toda la eternidad. Esta comparación con el padecimiento de Dios Padre nos ayuda a entender dónde está la raíz de la dificultad. La raíz de la dificultad está en que Dios es eterno y por lo tanto la comprensión hasta donde es posible de lo que significa la eternidad es indispensable para dar una respuesta a estas inquietudes. Lo primero que hay que aclarar es que la eternidad no es una especie de duración ilimitada. Tal vez el primer impulso cuando uno trata de hablar de la eternidad es imaginarla como algo que dura
y dura y dura. Y es muy natural que uno haga esa asociación, porque si algo es eterno, quiere decir que en cualquier momento de la historia humana, por ejemplo, en cualquier momento de la historia, pues evidentemente tiene la misma presencia de eso que es eterno. Entonces da la impresión de que lo eterno es aquello que dura y dura y dura. Pero esa idea de eternidad es equivocada. Es una primera aproximación. De hecho, en la Biblia pues se utiliza esa aproximación. Por ejemplo, en ese texto donde dice, tus años duran por todas las generaciones, ¿no? Incluso la expresión por los siglos de los siglos está indicando como una duración indeterminada o indefinida. Pero es un modo de pensar, un modo de razonar equivocado. Y es muy doloroso para mí recordar aquí que grandes talentos, como por ejemplo el escritor argentino Jorge Luis Borges, grandísimos talentos, han errado miserablemente cuando se trata de hablar de la eternidad. En una entrevista decía Jorge Luis Borges que la eternidad solo podría ser una especie de castigo, y decía que incluso el cielo, si fuera eterno, pero fíjate que él entendía eterno como ilimitado en el tiempo o con duración ilimitada, dice sería una tortura insoportable. Claro, lo que él está pensando sobre la eternidad es algo así como la repetición, ¿no? La repetición. Y la repetición termina siendo una tortura. Piensa, por ejemplo, en lo que sucedería si una persona encuentra un determinado placer, digamos un plato delicioso de comida, pero dale a esa persona ese plato delicioso de comida todos los días durante meses y meses y terminará aborreciéndolo. Ese es el razonamiento de Borges, pero es un razonamiento equivocado porque mira la eternidad simplemente como una duración ilimitada, y la eternidad no es eso. Hay pensadores que han reflexionado mucho sobre la eternidad. Entre ellos conviene recordar a Boecio, que hablaba de la eternidad como una posesión y una plenitud tota simul, es la expresión en latín. Tota es un neutro plural que significa todas las cosas, simul, al tiempo. Y eso significa que no hay una sucesión, a pesar de que simul parece incluir la idea de tiempo, ¿no? Porque lo simultáneo es lo que sucede al mismo tiempo. Pero tota simul lo que está indicando no es una simultaneidad en el tiempo, sino un acontecer sin separación de tiempo. Es más bien lo que quiere decir la definición de Boecio. Y esto es muy importante porque nos muestra cuál es la riqueza misma de la eternidad. Veámoslo con un ejemplo que tomo de San Agustín, otro de los grandes pensadores cristianos que, entre otras cosas, reflexionó mucho sobre el tiempo y la eternidad. Dice San Agustín que los días que nosotros conocemos se van dando obviamente en sucesión. Esa sucesión es la que uno registra por medio de las fechas. Uno dice estamos a 1 de enero, después estamos, qué sé yo, a 10 de mayo, después uno dice estamos a 4 de octubre y así. Esas etiquetas que ponemos a los días están indicando, por una parte, que los días son distintos, pero por otra parte están indicando que esos días, pues son una sucesión. Y resulta que cada día, pues tiene determinadas cosas buenas y determinadas cosas que no son tan agradables. Por ejemplo, uno puede pensar en lo que es un día con mucho sol. Ese es un día muy agradable para muchas actividades, pero no todo es conveniente con el sol, porque si todos los días, absolutamente todos los días fueran con mucho sol, pues entonces no habría lluvia.
Y por supuesto eso sería un desastre. O piensa lo contrario, si todo fuera lluvia y lluvia y lluvia, pues tendrías otro tipo de desastre, ¿no? Entonces, en la sucesión del tiempo, nosotros tenemos secuencia y los bienes que tiene un día no los tiene otros, no lo tienen otros. Y en ese sentido, da la impresión de que yo no puedo al mismo tiempo gozar de todos los bienes a la vez. O como se dice en latín, simul. No puedo gozar de todas las cosas a la vez. Un ejemplo todavía más claro es el del crecimiento humano. Cada etapa de la vida tiene su propia alegría y su propio bien, pero son bienes que van pasando. Así, por ejemplo, los niños tienen mucha curiosidad, tienen un metabolismo acelerado, muchos de ellos son muy alegres, pero pues uno no quiere ser niño todo el tiempo. Luego llega la adolescencia y hay pensamientos de independencia, hay una salud robusta, hay mucha agilidad, y llega la edad adulta y entonces hay una plenitud de conocimiento, por ejemplo, profesional, que me invita a tomar una empresa, asumir un proyecto. Llega la edad madura y con ella llega la sabiduría, la ponderación. Entonces, parece que no se puede tener todo el tiempo, es decir, no se puede tener al mismo tiempo toda la agilidad y del joven, el metabolismo del niño, la fortaleza del adulto, la serena sabiduría del anciano. Es muy difícil tenerlo todo junto. Para nosotros, que estamos sometidos a una realidad llamada el tiempo, para nosotros esa sucesión temporal, pues significa que no tenemos tota simul, no tenemos todas las cosas a la vez. En cambio, la eternidad está indicando como una posesión de plenitud al mismo tiempo, una posesión de plenitud a la vez. Esa posesión de plenitud, pues realmente está marcando lo que es la eternidad. Y esto significa una riqueza que es muy difícil de entender para nosotros. Sin embargo, fíjate que hay sentimientos muy profundos que van teniendo un cierto carácter de eternidad. Mira, por ejemplo, esto. Piensa en el ejemplo de un padre de familia que recibe a su hijo. Su hijo estaba prestando un servicio en el ejército. Lamentablemente había un conflicto militar. Y este hijo regresa a casa, pero regresa demacrado, regresa herido, no solo herido físicamente, sino seguramente con toda una serie de situaciones y de traumas psicológicos muy fuertes. ¿Qué siente el papá al ver al hijo? Pues el papá siente mucha alegría, pero también siente mucha tristeza, pero también siente mucha esperanza, pero también siente mucha preocupación. Y tú mismo podrías elaborar por qué siente todas esas cosas a la vez. Entonces, el corazón humano tiene una cierta disposición para enriquecer su mundo emocional con esa multitud de experiencias que nos van acercando, aunque sea muy, muy a la distancia, nos van acercando a lo que significa la eternidad. Esa plenitud que da la eternidad es algo que está más allá de nuestra capacidad, pero lo podemos alcanzar a suponer por experiencias como esta. Entonces, por ejemplo, eso se aplica en el caso de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Dios Padre tiene un amor absolutamente infinito, indescriptible, hacia su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Hay un amor infinito. Y en ese amor ya están todas las variaciones, todos los armónicos, todas las dimensiones de lo que es amar. Y eso incluye lo que nosotros llamaríamos, en nuestro lenguaje llamaríamos compasión, o eso incluye lo que nosotros llamaríamos
alabanza. Por eso Cristo le dice al Padre, dame la gloria con la que yo estaba junto a ti antes que el mundo existiese, según encontramos en Juan capítulo 17. De manera que el amor de Dios Padre no cambia cuando llega el momento de la cruz, porque todo lo que nosotros asociamos con compasión, dolor, solidaridad, cercanía, que son como dimensiones del amor, todo eso ya está junto con todo lo demás que contiene el amor, todo lo demás ya está en Dios Padre. Entonces Dios Padre no cambia, no cambia cuando nosotros hablamos de la crucifixión de Cristo. Ahí no hay un cambio. Esto es muy importante entenderlo. Entonces, ¿qué concluimos de ahí? Pues de ahí concluimos que Cristo estaba sufriendo, por supuesto, y el Padre Celestial no tenía indiferencia, pero tampoco tenía cambio. No tenía indiferencia porque todo lo que nosotros asociamos con la compasión, la cercanía, la solidaridad, todo lo que podamos decir, ya está en el Padre. Es decir, no está indiferencia. Indiferencia sería ausencia de amor. Y eso no es el caso. Pero al mismo tiempo, tampoco podemos decir que Dios Padre cambia. Y esto nos lleva a un modo de respuesta para la pregunta original. La pregunta original era que si Dios cambia, que si Dios Padre cambia. Y cambia cuando es ofendido. Y la respuesta entonces sería esta. Va en dos partes. Primera parte, debemos comprender un poco mejor lo que significa la eternidad de Dios y entender que Dios no cambia. O sea, hay que tener esa aclaración general, que es la que he tratado de hacer en esta presentación. Hay que tener esa aclaración general. Y luego darnos cuenta que cuando se habla de un Dios ofendido, lo que se está haciendo es tratar de describir en un lenguaje humano cómo ha de ser nuestra relación con Dios. Es decir, que no estamos propiamente describiendo a Dios. Nosotros no estamos haciendo aquí un cuadro psicológico sobre Dios, diciendo cómo es Dios. No, nosotros no estamos en eso. Nuestra descripción no es descripción de cómo es Dios, sino nuestra descripción es una descripción de cómo hemos de relacionarnos con ese Dios. Es algo así como si nos dijeran, mira, cuando haces algo malo delante de tu papá o delante del gobierno o delante de la autoridad, pues hay una ofensa. Piensa que lo mismo sucede cuando tú obras mal ante Dios. No es un cambio en Dios, no es que Dios cambie, sino es una manera de enseñarnos cómo relacionarnos con Dios precisamente por la inmensa, por la infinita santidad de Dios. Nosotros no hablamos de un Dios que cambia, a pesar de que hay pasajes bíblicos que nos dicen que Dios cambió de parecer, que Dios se arrepintió. Por ejemplo, cuando iba a castigar a los israelitas en el desierto y los iba a hacer desaparecer, según nos dice el libro de los Números. Y Moisés intercedió y entonces Dios cambió de opinión. Entonces Dios cambia. No, se está describiendo en un lenguaje humano un rasgo de la compasión divina, porque como bien anotaba algún santo, era Dios mismo el que hacía orar a Moisés. Mira eso tan bello. Si uno lee el relato, da la impresión de que Dios cambió porque le habló Moisés. Pero es que ¿quién le inspiraba esa oración a Moisés si no era el mismo Dios? O sea que Dios, en realidad, no es que esté cambiando, literalmente cambiando, sino más bien que utilizamos ese lenguaje para aprender a relacionarnos con Dios, para aprender a relacionarnos con su gloria, con su majestad, con su misericordia. Eso es lo que nosotros estamos buscando a través de esas expresiones. Entonces, ahí tenemos básicamente nuestra respuesta. ¿Dios es ofendido? La respuesta es, Dios ciertamente no cambia, Dios ciertamente no cambia, su gloria, es decir, su majestad como tal, no cambia, pero para nosotros es importante ese lenguaje en la medida en que nos enseña a relacionarnos con Dios, entendiendo
que los únicos que podemos ganar o perder en esto somos nosotros, porque la felicidad infinita de Dios y la santidad infinita de Dios no van a cambiar por nuestros pecados, pero nosotros sí que vamos a perder, nosotros sí que vamos a perder mucho o a ganar mucho dependiendo de cómo nos relacionemos con Dios. Entonces, creo que esas son las enseñanzas que podemos tomar en este caso. Muchas gracias por escuchar estas palabras. Estuvo con ustedes Fray Nelson Medina.